A mis 46 años y con 4 hijos, padezco de esquizofrenia paranoide, que me fue diagnosticada hace 6 años. Antes de empezar con psiquiatras y medicación, recibí y recibo atención psicológica en el Hospital San José. Me habían diagnosticado con depresión crónica debido a mis trastornos de sueño, pesadillas y otras situaciones que me pasaron en mi vida, que no voy a desarrollar en el tema. Uno de los primeros síntomas de esta enfermedad son dolores de cabeza, escuchar voces, ver situaciones traumáticas del pasado. Los síntomas van en aumento. Trataba de ocultarlos por mis hijos y muchas veces por vergüenza. Mi primer brote psicótico se dio cuando hacía más de 3 meses que nos habíamos mudado. Me acuerdo que ese día me había levantado muy temprano, ya que mis hijos todavía estaban en la secundaria. Limpié toda la casa, lavé la ropa, cociné. Lo último que recuerdo es que estábamos sentados en la mesa, comiendo y hablando de cómo les había ido en la escuela. Después no recuerdo más nada. Mis hijos me cuentan que empecé a gritarles que se callaran, que me levanté y les pegué a uno de ellos, a mi hija, que los eché y les pedía que se fueran. De ese primer episodio tuve otro más fuerte y tuve que ser internada en el hospital, donde estuve varios días y me diagnosticaron que lo que yo tenía no era una simple depresión, sino que empezaba a tener los primeros síntomas de mi enfermedad, esquizofrenia. Con el tiempo fue aumentando y los síntomas también. Todo me daba miedo, la gente, todo lo que tenga que ver con el afuera. No dejaba que mis hijos salieran porque pensaba que alguien los iba a lastimar. Los acompañaba o los seguía en sus trabajos o a la escuela los iba a buscar. Mis síntomas ya eran más complejos. Tenía ataques de pánico, ansiedad, trastornos compulsivos, desmayos. Por suerte siempre estuve acompañada y estoy acompañada por mis hijos. La medicación no me servía de mucho, o dormía demasiado o no dormía nada. Por eso muchas veces no seguía el tratamiento. Uno de mis psiquiatras fue Popelka. Me atendía en el hospital Felipe Era. El tratamiento con él fue bueno, aunque también tuve otros episodios donde me acompañaba mi hija. En ese momento solo recuerdo bajar del colectivo, irme en un remis, llegar a mi casa y quedarme dormida. También descubrí que le tengo fobia a las acumulaciones de gente, que cuando las miraba, las veía con la cara desfigurada. Me sentía desorientada, confundida. Yo solo sabía que quería llegar a casa con mis hijos. Me explicaron mi psiquiatra y mi psicóloga que mi enfermedad se desarrolló por los constantes problemas familiares y que mi cerebro se acostumbró tanto que era como una droga. Y al estar sin contacto con el conflicto continuo y de pasar a estar más tranquila, mi cerebro hizo un cortocircuito y así terminó en lo que es mi enfermedad. Tuve otro brote psicótico más fuerte que el anterior, en donde pasaba del llanto a la risa y así sucesivamente, con periodos cortos de conciencia donde veía a mis hijos chiquitos e indefensos. Veo gente que ya no está más en este mundo, alucino, me escapaba de mi casa, porque según yo no lo era. Desconocer a mis hijos, mirarlos y verlos desfigurados como monstruos, y las voces que me repetían en mi cabeza: es tu culpa. Ver sombras que le querían hacer daño a mí y a mis hijos, y por eso actuar de manera violenta. Después de pasar por varios psiquiatras y por muchos cambios de medicación y tratamiento, encontrarme con una psiquiatra, Manuela Ramos, que me supo ayudar, que dio con el tratamiento adecuado, donde mis síntomas disminuyeron, y gracias a eso puedo controlarlos con la medicación o por cuenta propia.
Solo de vez en cuando tengo ataques de ansiedad, pero los puedo sobrellevar. Esta mujer ya no está atendiendo más en el hospital. Me gustaría que vuelva. De verdad me ayudó muchísimo. Es una lástima que una profesional como ella se haya ido. Solo me queda esperar qué pasará con mi situación y a seguir con el tratamiento.